La pobreza no es un problema físico, sino un problema mental. Jürgen Klarik. Pobre, rico, millonario. Basado en la vida de Jürgen Klarik. Biografía escrita por Jorge Cano. Gracias. Gracias, Jürgen, mi querido amigo, por reconocer mi talento y haberme dado la confianza de compartir tus hazañas y permitirme desarrollar y escribir tu historia, convirtiéndola en un relato entretenido e interesante que ofrece un gran aprendizaje, motivación y reflexión al lector. A pesar de que fueron largos meses de arduo trabajo, lo disfruté mucho. Imaginar cómo viviste cada etapa de tu vida y plasmarla en papel le dio otro sentido a la historia que inició como un proyecto para nuestra próxima película Pobre Rico Millonario, y que después se transformó en este libro. Gracias por tu tiempo y por autorizar la creación y el desarrollo de esta obra. También le doy gracias a tu querida esposa, Verónica, por su tiempo y colaboración para generar parte de la historia, para la creación de este libro. Agradezco infinitamente el apoyo de mi familia, especialmente a mi querida esposa, Julieta, por su apoyo incondicional y constante motivación. También agradezco desde lo más profundo de mi ser a mis queridos hijos, Brandon, Jacqueline, Laura, e Isabella por su gran apoyo y amor absoluto. Le doy gracias a la vida por hacerme un hombre afortunado. También estoy enormemente agradecido con mi casa editorial Penguin Random House Grupo Editorial y con todo el equipo que la conforma por haber reconocido mi talento e inmediatamente haber visualizado el potencial del proyecto y ofrecerme todo el apoyo para la distribución internacional de Pobre Rico Millonario, sobre todo con el director literario David García Escamilla, por compartir mi visión y entender que lo más importante de esta obra es ayudar a un mayor número de personas a que se conecten con el dinero. Jorge Cano. Introducción. Este libro te dará un amplio conocimiento de por qué algunas personas tienen mente pobre y otras no, porque para algunas personas un obstáculo puede ser el final, y para otras puede ser el principio de un reto. Esta lectura te dará la oportunidad de aprender grandes conocimientos, para que puestos en práctica te sea mucho más fácil conectar con todo lo que quieras lograr. No somos culpables de cómo llegamos al mundo. Pobres, ricos o millonarios, pero sí es culpa y responsabilidad de cada quien ser pobre, rico o millonario. Si tu situación actual no es la deseada, este es el inicio para hacer los cambios que se necesitan para conectarte con el dinero y convertirte en millonario, en una persona próspera. ¿No te agrada el escenario actual de tu vida? Entonces tienes que cambiar la historia. Es hora de buscar los recursos necesarios para lograr todo lo que quieras, de enfocarte en lo que en realidad quieres y darle sentido a tu propósito. Si quieres convertir tu vida en una gran vida, pasar al siguiente nivel, lograr el éxito de tu propósito, debes tener las suficientes agallas y coraje para hacerlo. Tienes que escoger la estrategia adecuada para lograr lo que quieres, hacer lo correcto en el momento adecuado, y que tu pasión para lograr tu propósito sea el mismo estado de ánimo desde que inicias hasta que llegas a tu meta y continuar así para que todo fluya como lo programaste y lo decretaste. Las decisiones que tomes determinarán el destino de tu historia, sin importar las condiciones de tu situación actual. Para que puedas conectar con el universo siempre debes enfocarte en tu propósito, buscando el bien para la humanidad, hacerlo con responsabilidad, integridad, honestidad y lealtad. Si alguno de estos ingredientes falta, la fórmula no será la correcta y el resultado no será el deseado. Esta es la ley del universo. En estas páginas comprenderás más a fondo cómo a Jürgen, a pesar de siempre tener dinero, le llevó más de 30 años aprender a retenerlo y convertirse en un verdadero millonario. A pesar de que Jürgen contaba con recursos para hacer grandes cosas, se quedó en bancarrota varias veces y empezó de nuevo, una y otra vez. Eso es parte del aprendizaje y no cuestión de suerte. Cuando en realidad tienes las ganas de salir adelante y lograr tu propósito, no importa si no tienes las herramientas, buscas los recursos para adquirir lo necesario y emprender el nuevo camino para una vida mejor. Eso es en realidad querer hacerlo, tener hambre y desearlo de corazón. Todo lo demás son excusas, porque querer es poder. Estamos convencidos de que este libro ayudará a muchas personas a quitarse esas improntas negativas hacia el dinero, a transformar esa mente pobre y prepararla para que pueda tener una conexión natural con el dinero. Esa será nuestra mejor gratificación para ti, tal y como Jürgen y yo lo acordamos hace tiempo. Hagamos este proyecto para ayudar a un mayor número de personas a que se conecten con el dinero en el menor tiempo posible. 1. Descubriendo que el que más tiene es un emprendedor. Recuerdo que todo lo que resolví para poder quitarme esa mente pobre que llevé conmigo por más de 25 años inició con un viaje que hicimos mi madre y yo a San Francisco, poco antes de mudarnos de California a Bolivia con el propósito de visitar a mi tía Rosy y mi tío Nicolás.
Era el verano de 1980, yo tenía solo 10 años. Al encontrarnos mi tía estaba feliz de la vida, ya que yo solía ser su sobrino consentido y siempre me complacía, y claro, mi madre no estaba muy de acuerdo con tanta alcahuetería por parte de mi tía Rosie, sin embargo a ella no le importaba y casi siempre me daba gusto en todo. Abordamos el auto de mi tío Nicolás, un Mercedes 1981 E-Class. Me encantaban este tipo de carros porque eran los autos que acostumbraban tener las personas que tenían mucho dinero. En el trayecto a la casa de mis tíos pasamos por varias residencias de los millonarios de esa área, cuya arquitectura y belleza me fascinaban. Recuerdo tres que me llamaron mucho la atención. Mi tío era un cirujano muy reconocido de esa región, por lo que él y mi tía conocían a mucha gente y sabían qué millonarios vivían en ciertas residencias, así que me atreví a preguntarles quién vivía en una de las tres mansiones que me habían llamado la atención. Mi tía, sonriendo, me comentó que era la de Bill Tays. Yo, curioso, continuaba preguntando a qué se dedicaba, dónde trabajaba y cuánto ganaba, y mis tíos seguían dándome gusto. Esa primera residencia era nada menos que el hogar del famoso diseñador y vestuarista, que había iniciado su emprendimiento hacía muchos años y en esa época ya diseñaba los vestuarios de muchas películas y programas de televisión, entre ellos Bound and Glory, Butch and Sundance y varios más. La segunda residencia que me llamó la atención era la de Donald Fisher, uno de los fundadores de las tiendas de ropa Gap, tremendo emprendimiento que se convirtió en una de las cadenas de ropa de mayor crecimiento en la Unión Americana de aquellos tiempos. Era curioso cómo disfrutaba la belleza y la arquitectura de esas residencias. Me imaginaba tener una de ellas, hasta que pasamos por una que me cautivó, la que más me había gustado. Mi mamá me decía que ya no preguntara más, pero no me pude contener y pregunté a quién pertenecía. Mi tío no solo sabía de quién era, sino también la historia del dueño. Era la casa del multimillonario Gordon Moore, uno de los grandes emprendedores de Intel Corporation y quien predijo muchas cosas sobre tecnología, como que los componentes y ciertos circuitos electrónicos subirían el doble de su valor cada año, durante 10 años, y así fue, subieron el doble durante 10 años. Para poder entender cómo se había hecho de esa increíble mansión, pregunté cuánto dinero tenía ese señor emprendedor. Mi madre me llamaba la atención porque hacía preguntas insólitas y muchas de ellas relacionadas con el dinero, pero mis tíos se sonreían y mi tío le decía a mamá que yo era un soñador igual que mi padre, pero eso sí, siempre respondían a mis preguntas, ya fueran inteligentes o insólitas. Cuando me enteré de que ese emprendedor millonario de la región valía más de 5 billones de dólares, encontré la respuesta a mi verdadera profesión en la vida. Lo más curioso de ese trayecto fue que las residencias más bonitas y más millonarias no pertenecían a latinos, y cuando se lo decía a mi mamá ella me refutaba que los latinos probablemente no tenían los millones de dólares que tenían esas personas multimillonarias, pero que vivían más felices, porque el dinero no compraba felicidad. En desacuerdo con mi madre me quedé muy pensativo y se generó un gran vacío, hasta que decidí decirles lo que quería hacer en mi vida, y les aseguré que cuando fuera grande, me iba a convertir en un gran emprendedor. Claro, las risas no dejaron de llenar ese vacío. Pero aún con sus risas yo había tomado la decisión de convertirme en un emprendedor para tener mucho dinero. Mi madre me repetía una y otra vez que el dinero se conseguía a base de mucho esfuerzo y trabajo. Mis tíos, aunque me adoraban, no dejaban de pensar que era un gran soñador como mi padre. Para reflexionar. A pesar de que Jürgen creció con una mente de rico, la influencia de su abuela fue tan grande que lo marcó, a tal grado que inconscientemente se convirtió en una persona de mente pobre. Sin embargo, el gran aprendizaje que fue descubriendo gracias a que siempre fue muy analítico, sumamente curioso y muy inquieto le permitió emprender, crecer y, lo más importante, fracasar, una y otra vez, hasta lograr su objetivo. A final de cuentas venimos a aprender y no importa cuántas veces fracases, lo importante es cuántas veces te levantas. Si decretas lo que deseas de corazón, es decir, si en realidad crees lo que decretas, alguien te lo creerá, y siendo así, lo más probable es que el que te lo crea te lo compre. No tengas miedo de aceptar el apoyo de quien esté dispuesto a dártelo, es increíble pero siempre existirán personas que perciban lo que decretes de corazón y te ayudarán a lograr tus objetivos, en ocasiones de manera consciente o hasta inconsciente. Hay que soñar, creer, decretar y emprender. Se vale soñar, querer y tener. Muchas veces perdemos el enfoque, pues una cosa es soñar y otra necesitar. Para lograr lo que sueñas primero debes enfocarte en lo que necesitas para posteriormente trabajar en tu sueño. Si quieres aprender de historia, júntate con historiadores. Si quieres ser un buen ser humano, júntate con personas del ser.
Si quieres ser millonario, júntate con personas de mente millonaria, con millonarios, esta es parte de la ecuación para lograr tus propósitos en el menor tiempo posible. Sin embargo, esta no es la respuesta total o la fórmula para lograr tus objetivos, pero te dará parte de las herramientas adecuadas para que se te facilite llegar a donde quieras llegar. Analiza, pregunta y emprende. La mayoría de las personas inconscientemente le tiene cierto resentimiento a los millonarios, en lugar de admirarlos y aprender de ellos, pero si en realidad quieres ser una persona próspera y transformar esa mente pobre, tienes que iniciar entendiendo que el ser millonario no tiene nada de malo, al contrario, tiene mucho de bueno, todo estriba en para qué utilices el dinero, ya que este sirve para hacer cosas maravillosas, te da poder y puedes adquirir mucha felicidad. Posiblemente no logres tu objetivo a la primera, y no importa, ese coraje te dará más fuerza y te acercará cada día más. No dejes de soñar, pero primero trabaja en lo más poderoso, tu mente. 2. Si en verdad lo deseas y lo decretas, lo puedes lograr. Al día siguiente acompañé a mi tía Rosie a hacer algunos pendientes y fuimos a la tienda Sears. Al pasar por el mostrador leí que tenían una promoción de apartado. Mientras mi tía veía unas cosas yo me acerqué al departamento de electrónica y quedé anonadado en el área de videojuegos, observando el juego de Donkey Kong. Estaba prácticamente embobado, no dejaba de mirar la pantalla y la consola de Atari. Me quedé perplejo hasta que un empleado rompió mi pensamiento y me comentó que el Atari venía con 27 juegos, pero se podía adquirir un total de 9 cartuchos adicionales para tener un total de 187 juegos en 9 cartuchos. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensé que tenía que tener esa máquina poderosa, pero percibía un problema, que no era portátil. Traté de apartarla con los $17 que me acompañaban en ese momento, ya que contaban con esa promoción de apartado, pero el tipo me dijo que era imposible con este popular aparato, pues esas máquinas así como llegaban, se iban. Le comenté sobre el problema que veía en el Atari, que no era portátil, y me mostró el Nintendo Game & Watch portátil. Me dijo que costaba $180, solo $60 más barato que el Atari. Entonces no habría manera de apartarlo, mucho menos de comprarlo. Sentía que todo eso que había procesado en mi cabeza se estaba yendo al carajo, y el tipo, disfrutando de mi desilusión, me dijo que qué lástima que no me alcanzara ni para un cartucho. Para mi suerte, mi tía linda y querida alcanzó a escuchar el comentario del tipo y no permitió que un extraño me regañara, y mucho menos que se burlara de mí. Al enterarse de que me había encantado el juego anaranjado portátil, mi tía sin pensarlo decidió comprar uno para mí y otros 2 para cada uno de mis primos. Sin perder tiempo le hablé a mi tía con firmeza delante del tipo y le propuse que me prestara dinero para adquirir un segundo juego y que mi mamá de seguro se lo pagaría. Ella aceptó y compramos 4 Nintendos. El empleado se quedó perplejo mientras a mí me crecía una sonrisa de oreja a oreja. Tremenda lección que mi tía le había dado a ese tipo. Yo aprendí que nunca te debes de quedar con las ganas de lo que en realidad quieres. Si lo deseas, búscalo, encuéntralo y lucha por ello. Para reflexionar. Es curioso, pero en cada historia de éxito, así como en la de Jürgen, siempre existirán personas que no solo no confían en tu proyecto, sino que se burlarán de tus sueños y te tratarán de convencer de que lo que haces es una pérdida de tiempo. Una persona que no es hacedora por miedo al fracaso, es lo único que sabe, por lo tanto siempre tratará de transmitirte ese miedo, lo cual se puede convertir en una impronta, pero no debes de esperar mucho de una persona a la que le invade el miedo para emprender, ya que es lo único que sabe. En otras ocasiones te toparás con personas envidiosas, aléjate de ellas, no compartas tus sueños con aquellos que no tienen tus mismos ideales. Un millonario nunca te dirá que no lo intentes, te podrá aconsejar o guiar de una mejor manera, pero jamás te dirá que no lo intentes, porque sabe que ese es el camino, la única manera de llegar al objetivo, a lo que en realidad deseas, a lograr tu sueño. La mayoría de las veces sucede que las personas en las que más debería uno de confiar, como familiares cercanos, sin sueños ni objetivos que alcanzar, son los que más se dan a la tarea de convencerte de que no lo hagas, los que más daño te pueden hacer, a veces inconscientemente. En muchas ocasiones tus conocidos te sugieren no perseguir tus sueños con la idea de esconder sus miedos, y en la mayoría de los casos, sobre todo en Latinoamérica, te dicen que no los persigas por envidia, pues ellos no han tenido las agallas de intentarlo, de lograr sus propios sueños por miedo al fracaso. No dejes que nada ni nadie interrumpa el viaje hacia tus metas.
En esa trayectoria maravillosa de perseguir tus sueños millonarios dejarás perpleja a más de una persona, y esa gente envidiosa te tratará de inculcar lo que sabe, que es tener miedo al fracaso, e intentará transmitírtelo a la 10ª potencia para que abortes tu proyecto, tu sueño de lograr la riqueza. Si te das cuenta, los millonarios que se quitan esa mente pobre, una vez que logran su objetivo, no los ves con los mismos conocidos y en muchos casos los familiares dirán que el dinero los cambió. La realidad es que a eso comúnmente se le llama envidia. Por eso debes de saber con quién quieres compartir tu riqueza y eso es parte de tu aprendizaje, tu sabiduría, porque llegará el momento en que entenderás que el tiempo también es riqueza. 3. ¿El dinero puede comprar felicidad? Al llegar a la casa de mi tía Rosy, lleno de felicidad y emoción con mi plan, se me había pasado un pequeño detalle, que mi mamá ni siquiera estaba enterada de la nueva deuda que tenía con mi tía. Molesta, y con razón, me dijo que cómo se me había ocurrido permitir que mi tía se gastara casi $600 en 3 juegos, pero lo peor y que no entendía era que le hubiera hecho comprar uno más para mí. Finalmente decidí confesarle que iniciaría mi emprendimiento llegando a Bolivia. Mi madre, aunque siempre me apoyaba en todas mis locuras, en esta ocasión me dijo que qué sabía yo de emprendimiento, y que no iba a permitir que me llevara 2 Nintendos. No me quedó otra alternativa más que compartirle mi hipótesis, y le pregunté directo que si acaso no se había dado cuenta de que la gente más millonaria es emprendedora. Furiosa por el hecho de los 2 Nintendos me dijo: mira, Jurgencito, este término en diminutivo lo utilizaba cada vez que me corregía, recuerda que tu abuela decía que el dinero es una mierda y que solo sirve para pelear. Y la correlación era que si hicieron tanto dinero de seguro habían hecho cosas malas. Tratando de defender mi postura le cuestioné que si acaso ella sabía cómo lo habían adquirido, y ella más molesta me dio el ejemplo de mi tío Gonzalo, quien llegó un día de visita a casa en un Ferrari último modelo con su nueva esposa 20 años más joven que él. Mi madre decía que el dinero lo echó a perder, porque si no tuviera lo que tiene ahora, posiblemente seguiría con mi tía Bedly, su ex esposa. Yo dudaba mucho de esto y lo cuestionaba, y para que me quedara claro ella me decía que la mayoría de los millonarios era infeliz. Utilizando la lógica le pregunté que si tenían tanto dinero, ¿por qué no compraban felicidad? Idea que iba en contra del pensamiento de mi madre, por lo que me respondió que con el dinero no se compra felicidad. A final de cuentas me dijo que al día siguiente hablara con mi tía Rosy para regresar uno de los Nintendos que me había comprado y como era el sobrino consentido de mi tía regresé a Bolivia con los 2 Nintendos. Para reflexionar. Para lograr tus propios sueños y alcanzar la riqueza que deseas debes imaginar lo inimaginable, debes sentir en realidad lo que quieres lograr, que vibre esa emoción, que transmitas esa vibra, que sin decir nada la gente te pregunte por qué estás tan emocionado. Eso es parte de tu decreto, parte de la fórmula para lograr tu sueño. Analizar a otros millonarios, aprender de sus fracasos, historias y éxitos, te dará un gran aprendizaje. ¿Quieres ser como ellos? Aprende de ellos. Cualquiera que sea tu objetivo, para lograr tus sueños millonarios siempre encontrarás una historia de éxito con estas similitudes, la cual te brindará herramientas importantes para lograrlo. El gran problema de la mayoría de las personas, sobre todo en Latinoamérica, es que muchas veces relaciona el dinero con el miedo, con cosas mal habidas, con rompimiento familiar, infelicidad, etc., y casi siempre la realidad es totalmente diferente. Las personas que logran transformar esa mente pobre, que alcanzan la riqueza y trabajan en sí mismas para ser cada día mejores, pueden hacer cosas increíbles con su dinero, incluso comprar felicidad. Para comprar felicidad primero debes de pensar en ti, cuidarte y ayudarte. Una vez que ya estás en esa dirección es muy sencillo comprar felicidad, ayudando al más necesitado. Como ejercicio, si le das a una persona un billete de alta denominación, por ejemplo, lo que ganaría en todo un día o en toda una semana de trabajo, o le dieras algo que difícilmente pudiera adquirir, o le pagaras una operación quirúrgica o estética que difícilmente pudiera costear, te darías cuenta de la cantidad de felicidad que puedes comprar. 4. ¿Hace daño tanto dinero? Llegando a Bolivia inicié mi emprendimiento de renta de Nintendos durante los recreos en la escuela. Todos los niños se enloquecían por jugar con aquel aparato increíble que aún no había llegado a Bolivia, esa fue mi visión. De hecho, uno de mis compañeros me ofreció comprarme uno de los juegos por $350 y decidí mejor rentárselo el fin de semana por 90. Me llegaron a decir el niño dólar porque lo rentaba a $1 por 3 minutos. Mi madre no daba crédito de la cantidad de dinero que me generaba la renta de solo 2 Nintendos, y ella me propuso que en su próximo viaje a Miami me compraría 2 más, pero con la condición de que se los pagara.
Yo no dejaba de pensar que con esos 2 más podría triplicar mis ganancias, por lo que acepté el trato y así fue como generé a mis 10 años mi emprendimiento de renta de Nintendos en la escuela y los fines de semana. Eso era mucho dinero para un niño. Crecí entre católicos y solíamos ir a misa casi todos los domingos, y claro, con el resultado de mi emprendimiento, pobre de mí si no iba a darle gracias a Dios. Recuerdo que me llamó mucho la atención lo que dijo el padre en una de esas misas. Hijos, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. No me aguanté y un día le dije a mi mamá que yo no estaba de acuerdo con lo que el padre decía y que quería entrevistarme con él. Lo que yo quería aclarar era cómo podía decir eso sin conocer a las personas, como a los millonarios de San Francisco o a mis tíos, que tenían mucho dinero. Mi madre se salía por la tangente y me decía que respetara al padre y a la iglesia, pero a esa edad yo tenía muchas dudas al respecto y me cuestionaba si en caso de ser cierto lo que decían los padres, ¿a dónde se iban todos esos millonarios? ¿Al infierno? Así fue como descubrí que eso era una gran mentira y que, claro, la iglesia prefiere que haya grandes donaciones para ella a que las personas se lo hereden a sus familiares. Tiene lógica, pero una con la que no estoy de acuerdo. Mi madre defendía a la iglesia y me decía que el dinero en exceso era malo, porque siempre traía problemas, que el dinero no compraba felicidad y, como decía mi abuela, la mayoría de las veces, que el dinero era una mierda. Yo opinaba lo contrario y sabía que con el dinero se compraba mucha felicidad. Al pasar de los años empecé a entender a mi mamá, ya que mi papá y su hermano, mi tío Constantino, estaban distanciados. Mi padre había hecho dinero, pero mi tío hizo millones, y mi madre relacionaba mucho dinero con poca felicidad. La verdad es que mi papá nunca aceptó la realidad de que mi tío era un millonario exitoso y un gran emprendedor, buenísimo para los negocios, y él no. Por esa y muchas razones más mi mamá le tenía tanto miedo al dinero. Para reflexionar. Para lograr tus propios sueños debes enfocarte en tu propósito. Si te mantienes con personas que te alejan de tu propósito, entonces aléjate de ellas. Apóyate en personas que te puedan aportar algo positivo para lograr el objetivo y cumplir tu sueño. El dinero es una herramienta muy importante que te da poder, te ayuda a resolver muchos problemas y a satisfacer muchos gustos. Por generaciones en la mayoría de los países latinoamericanos nos han hecho creer que el que tiene mucho dinero por lo regular no es una buena persona, que el tener dinero en exceso no es bueno. El tener mucho dinero no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, el ser bueno o malo estriba en ti, el dinero no tiene nada que ver con quién eres. No permitas que nadie ni nada interrumpa tu camino. Estas son parte de las improntas que nos van marcando durante nuestra vida. Hazte a un lado de todo ese negativismo, esto es parte del proceso de la liberación de una mente pobre. Toma solo lo bueno de las personas, lo que te vaya a aportar algo positivo. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. 5. Aprovecha las oportunidades que se te presentan en la vida. Durante mi adolescencia estudié el bachillerato en Bolivia. No sé si estuve más en Bolivia o de viaje, porque tenía un tío que cada vez que se le ocurría pasaba por mí a la escuela los viernes y nos íbamos de viaje, y como era su sobrino consentido solía hacerlo muy seguido. Recuerdo un día en particular que llegó mi tío Constantino Claric en su Mercedes-Benz 380, SL, último modelo. Ese día estábamos varios compañeros afuera de la escuela, y al llegar mi tío en su auto deportivo, se paró enfrente y todos observaron con asombro el auto. Emocionado me subía al auto y mi tío, como siempre, si se le antojaba comer algo íbamos a comerlo, así tuviéramos que viajar en ese momento a otro país. Ese día fue muy especial porque a mi tío se le antojó un buen churrasco típico de su región, así que en ese momento nos fuimos a Buenos Aires a comer un excelente y original churrasco argentino. En varias ocasiones yo no iba preparado para viajar, pero él siempre me decía: no importa, después de comer nos vamos de compras, y le avisaba a mi mamá, como si fuéramos a dar un paseo en Bolivia y luego regresar a casa. Me daba mucho gusto pasar horas con mi tío porque tenía mucho dinero y no dudaba en gastarlo y divertirse en grande, y le encantaba convivir conmigo, porque antes de concluir un viaje ya estaba pensando a dónde sería bueno ir a comer la siguiente semana, y por supuesto yo siempre le decía que contara conmigo. En una de esas tantas comidas me comentó que le gustaría hacer un viaje por toda Europa y me preguntó que qué me parecía. Sin pensarlo yo ya me hacía en Europa y le dije que era una idea maravillosa y que contara conmigo.
Para mi sorpresa, al regreso él tenía que atender unos negocios en Nueva York y me comentó que le pediría a mi mamá que al volver nos viera en Nueva York, para que nos quedáramos una semana. Era increíble porque con mi tío me daba la vida de millonario con la que yo soñaba, la que yo siempre visualizaba, me encantaba y disfrutaba cada viaje. Aprendí mucho de él, y todo el tiempo repetía que yo iba a ser un gran emprendedor, lo mismo que siempre me decía mi mamá. En una ocasión le comenté a mi papá sobre un proyecto que quería emprender, y en lugar de apoyarme me dijo que me enfocara en los estudios. Aunque mi mamá me apoyaba en todo, cuando mi papá se enteraba cualquier emprendimiento tenía que esperar. Un día mi tío me dijo estas palabras sabias. Jürgen, el tiempo se debe aprovechar en todo el sentido de la palabra. Tu tiempo y el tiempo de los demás es sumamente valioso y se le debe respeto, mucho respeto. Quizá mañana no tengas el tiempo que tienes hoy y debes vivir como si hoy fuera el último día de tu vida. Para reflexionar. Es curioso, pero si tienes una mente pobre o estás bloqueado con el dinero, cuando conoces personas exitosas, con poder, con dinero, y te extienden una invitación, inconscientemente piensas que no te lo mereces, o que algo quieren de ti, o que es una persona rara, pero lo que tienes que entender es que para una persona exitosa es de lo más normal compartir. Aprovecha esos momentos, acepta lo más que puedas, sin abusar de la nobleza. Aprende de ellos, porque te compartirán conocimiento, que no te dé miedo, aprovecha y abraza las oportunidades que se te presenten en la vida. Cuando una persona es de mente pobre en muchas ocasiones le invade y le gana la envidia, muchas veces hasta se pregunta, ¿por qué yo no tengo lo que esa persona tiene? ¿Por qué ella sí y yo no? Lo primero que tienes que entender es que cada persona es diferente, a cada persona se le han presentado retos y oportunidades distintas. En muchas ocasiones cuando una persona tiene esos pensamientos, ni siquiera se da cuenta cuando se le presentan esas oportunidades, pues está más atenta a lamentarse, a lo cual yo más bien le llamo envidia. Hay que estar agradecido con las personas exitosas que quieran compartir contigo, ya que es un privilegio, una oportunidad de aprender. Siempre aprenderás algo de ellas y ellas algo de ti. Agradece y disfruta lo que tienes y deja de lamentarte por lo que no tienes, trabaja para tener lo que necesitas y luego trabaja en lo que desees. Puedes lograr lo que quieras, lo que te propongas. Empieza por detectar lo que inconscientemente no te deja avanzar, lo que no te permite acercarte a la riqueza. Haz una lista de todo lo negativo que piensas del dinero, de los que tienen dinero, y luego encontrarás la fórmula de cómo ir quitando cada uno de los obstáculos que no te permiten llegar a donde quieres. 6. Aprender del éxito de los demás te ayudará a minimizar tus riesgos. Mi padre no tenía muy buena relación con mi tío Constantino debido a que, aunque mi papá tuvo aciertos en algunos negocios, mi tío era un emprendedor sumamente exitoso y millonario, y no iba a permitir que su hermano le viniera a decir cómo hacer las cosas. En una ocasión llegando a casa me percaté de que mis padres discutían acaloradamente, ya que mi papá quería asociarse con unos chilenos para abrir un hipódromo en Bolivia, el más grande del país, y ella se rehusaba y no estaba de acuerdo en arriesgar todo el patrimonio familiar en un negocio de esa magnitud, y sobre todo en un área que mi padre no conocía. Yo no pude evitar escuchar su discusión desde la cocina. Él le reclamaba a ella que siempre trataba de echarle a perder todos sus negocios, y mi mamá trataba de hacerle entender el gran riesgo que corría al invertir en un negocio desconocido para él, pero mi papá hacía caso omiso e insistía en que sabía lo que hacía y que iba a hacer este negocio a como diera lugar, y que lo único que necesitaba era la firma de mi mamá para utilizar el dinero que tenían en la cuenta mancomunada. Mi madre, tratando de hacerlo entrar en razón, le dijo que esperaran hasta que mi hermana Leslie y yo saliéramos de la universidad, y que entonces lo apoyaría en todas sus locuras. Pero las súplicas de mi madre eran en vano, ya que él estaba aferrado en construir en ese momento el mejor hipódromo de Bolivia. La discusión subió de tono y fue cuando decidí intervenir para tratar de hacerlo entrar en razón. Yo ya había investigado sobre hipódromos y estaba consciente de que la altura es un factor muy importante para que los caballos puedan correr adecuadamente, así fue que interrumpí y le pregunté, papá, ¿has considerado la altura? La mayoría de los hipódromos está a nivel del mar y la altura donde quieres poner el hipódromo es de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Ese fue el motivo para que se enfureciera más de lo que ya estaba y me preguntó que si yo era un experto en hipódromos. Obviamente nosotros no sabíamos nada de este negocio al igual que mi papá, pero él ya estaba totalmente convencido por los socios chilenos. Mamá no dejaba de preocuparse por la magnitud de la inversión y por qué sus polluelos quedarán desamparados. Sin embargo, la estabilidad emocional de la familia también era un factor importante para ella.
Mi papá trataba de hacerme sentir inexperto en inversiones y utilizaba mucho el hecho de que porque yo había realizado algunos negocitos que me habían dejado algunos dolaritos, eso no me convertía en un experto en finanzas, mucho menos en inversiones. Finalmente se me ocurrió que hablara con mi tío Constantino, aprovechando que él tenía vasta experiencia en negocios millonarios, solo para que le diera su punto de vista, por no decirle que él lo haría entrar en razón. Esta idea fue el detonante para que mi padre explotara en nuestra contra. Finalmente mi mamá accedió a firmar para que tuviera acceso a los $500.000 que necesitaba para llevar su proyecto a cabo, en contra de su voluntad, pero lo hizo por no seguir peleando por dinero y para que mi hermana y yo no los siguiéramos escuchando. Después de algunos meses el dinero que había aportado mi padre para el hipódromo no había sido suficiente y terminó exigiéndole a mi mamá los últimos $60.000 que tenían reservados para nuestros estudios, jurándole y perjurándole que con el hipódromo nos podría pagar 20 universidades. Sabiendo que podía perder a su familia, escogió el hipódromo como el mejor proyecto de vida. La conclusión de este gran negocio fue el divorcio de mis padres y el hipódromo terminó siendo el mayor fiasco de los negocios de mi padre. Para reflexionar. ¿Todo emprendimiento tiene un riesgo? ¿Una simple idea se puede convertir en una gran idea? ¿Una gran idea se puede convertir en un proyecto? ¿Un proyecto se puede convertir en un gran negocio? ¿Un gran negocio te puede convertir en millonario? La respuesta para todas estas preguntas es la misma. Sí, claro, por supuesto. Entonces la pregunta que probablemente te hagas es, ¿por qué no lo he logrado? Hay varios tipos de emprendedores o hacedores, los que dicen que hacen, los que ven que hacen y los que hacen, pero los que de verdad logran descubrir la riqueza son los que en realidad hacen, aunque en muchas ocasiones no logran su objetivo. Esto sucede por muchos factores. El hecho de que se te ocurra una idea no quiere decir que ya sabes el mapa de cómo convertir esa idea en una idea millonaria, entonces, ¿qué hay que hacer? Estudiar a otros emprendedores exitosos con ideas similares y entender la tendencia del mercado hoy en día, porque si tienes una idea pero alguien hizo algo parecido hace 10 años y tú sigues los mismos pasos, lo más seguro es que tu proyecto vaya a fracasar. No te aferres a tu propia voluntad, conoce las herramientas, acércate a personas exitosas con experiencia, que ya hayan recorrido el camino que tú deseas para que te compartan conocimiento y sabiduría. Que no te gane el ego, aprender es maravilloso, no importa a qué edad, uno siempre aprenderá algo de alguien. El hecho de que pienses que porque se te ocurrió una gran idea ya lo sabes todo, eso es tener una mente pobre, tienes que saber que los grandes millonarios reclutan personas con mayores conocimientos que los de ellos para poder convertir sus ideas en ideas millonarias. Una vez hayas hecho la tarea de investigar, aprender y obtener las herramientas necesarias y estés totalmente convencido de que tu idea es la correcta para convertirla en una idea millonaria, debes decretar tu visión, sentirla de corazón, apasionarte con tu idea, creer en tu proyecto, porque si en realidad lo sientes y lo proyectas, alguien más lo creerá, y si te lo creen, lo más seguro es que te lo compren. Así es como una idea se convierte en una idea millonaria. 7. Disfrutar de los bienes no es malo, malo es hacer daño con ellos. Después de esa serie de discusiones con mi padre veía a mi mamá agotada y decepcionada. En una ocasión en lugar de llevarme a la escuela me propuso que yo me llevara el carro. Dudoso le pregunté que si se refería al Mercedes-Benz, pues ese era el único carro de mi mamá, y la realidad es que yo no daba crédito al respecto. Ese día era cuando me podría pasear por las calles de la ciudad presumiendo el carro de mamá. Para mi suerte, al llegar a la escuela todos los estudiantes estaban afuera, sin poder entrar, entonces aproveché para pasar a lenta velocidad y cerciorarme de que todos me vieran en el Mercedes. Algunos me veían con admiración y otros con envidia. Finalmente me estacioné y me bajé para dirigirme a la entrada. Parecía como de película, predominaban las miradas tanto de admiración de muchas chicas como de envidia de los compañeros indeseables. Mi escena fue interrumpida por uno de los chicos indeseables que me dijo en plan envidioso que si me creía mucho con mi carrito nuevo, y yo en mi plan arrogante le contesté que solo lo suficiente para que se le saliera la baba. Los compañeros más cercanos que escucharon se burlaron del chico, y yo crecido, arrogante y creído seguí mi camino. Mi llegada a la escuela fue como si estuviera partiendo plaza y hubiera tenido la faena perfecta. Al final del día dos de las chicas más bellas de la clase me abordaron para que las llevara de dar la vuelta por las calles de la ciudad en el Mercedes. Sin pensarlo accedí y salí con una chica de cada lado, me sentía el chico más popular y triunfador, simplemente ganador.
Al salir por la puerta principal del colegio, mientras nos acercábamos al Mercedes, vi que el carro de mi mamá estaba todo rayado y lleno de grafitis, y a un lado del coche estaban 3 compañeros de los indeseables. Uno de ellos era del que me había burlado, quien arrancó la insignia del cofre del Mercedes y me la aventó pegándome en el pecho. El daño ya estaba hecho, había recibido la puñalada desde que vi el carro de mi mamá. El golpe en el pecho ni siquiera me incomodó, estaba anonadado y recuerdo que el chico indeseable remató diciendo: ahora sí, a ver a quién se le cae la baba, pinche rico de mierda. Una lección muy cara para tan temprana edad, pero aprendí que la arrogancia y antipatía no te producen nada bueno. A pesar de la lección aprendida, ahora tenía que confrontar a mis padres, y sobre todo a mi papá, que de por sí estaba muy enojado conmigo por haberme metido en la discusión que había tenido con mamá. Al informarles lo sucedido, ambos estaban sumamente molestos. Mi padre me decía que eso me ganaba por andar presumiendo lo que ni siquiera era mío. Le dije a mi mamá que cuando fuera millonario le compraría un Mercedes-Benz último modelo. Fue un decreto que me salió del corazón. Papá aprovechó para decirme que era un inmaduro soñador del dinero y que dejara de pensar como mi tío Costo. Ahí me di cuenta del coraje que le tenía a mi tío y a la mayoría de millonarios que conocía. Para reflexionar. Tener lo que siempre has deseado no tiene nada de malo. A todos nos gustan las cosas buenas, nos encanta darnos gustos, aunque sean costosos, y si se puede adelante, ¿por qué no? Es parte de la gratificación por haber logrado el éxito. Si te prestan un bien para darte un gusto, maravilloso, pero no presumas lo que no es tuyo como si lo fuera. Como dice el dicho: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Disfrútalo, porque para eso son las cosas materiales, pero no las uses para despertar envidias provocadas a propósito o para hacer sentir mal al que menos tiene. Creer que eres más que los demás solo por tener más es un pensamiento de alguien con mente pobre. Hay que entender que existen personas de todos los niveles económicos con mente pobre, no hay que confundir la mente pobre con la pobreza ni con la riqueza. Una cosa es ser pobre por tener una mente pobre y otra es tener dinero y tener una mente pobre. El tener no te da ningún derecho a ser una persona prepotente, creída y arrogante, lo único que lograrás son represalias en tu contra por parte de aquellos resentidos ante una sociedad en crecimiento, ante personas con dinero, ricos, millonarios. Es maravilloso tener mucho dinero, y da gran satisfacción utilizarlo para darte gustos, hacer cosas maravillosas, comprar felicidad, pero lo más satisfactorio es que te respeten y te admiren por quien eres y no por lo que tienes.